Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Gloria al Señor. Vamos a predicar la palabra del Señor en esta tarde y hemos tomado la carta de Romanos. Escribe el apóstol Pablo a los romanos. Y vamos a leer el capítulo 10. Romanos capítulo 10, vamos a leer el verso 13 al verso 15. Y dice así la palabra del Señor: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Gloria a Jesús. Vamos a darle gracias al Señor en esta tarde por esta palabra. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor amado. En esta hermosa tarde, Dios mío, bendecimos tu nombre. Jesús de Nazaret, te damos toda gloria, Padre, toda alabanza, toda adoración, porque solo es tuya y tú la mereces. Gracias, Dios, por esta palabra, Señor, que tomamos, que tú nos das, Señor, oh Dios eterno, oh maravilloso Cristo, que en esta tarde, mi Dios amado, tú nos enseñas, Espíritu Santo, maravilloso Jesús, que tu Espíritu Santo se haga real en cada vida y en cada corazón, amado Dios. Te damos a ti gloria, Padre, te damos a ti alabanza, Señor, y una vez más te decimos que te necesitamos. Padre mío, todos, Señor, todos te necesitamos, Jesús. Tu iglesia amada te necesita, Señor. Oh Dios maravilloso, oh Dios misericordioso, oh Dios grande, oh Dios fuerte, Padre eterno, como dice tu palabra. Dios mío, te damos gracias en esta hermosa tarde y que tu nombre, Señor, mi Dios, sea altamente glorificado, sea, mi Dios, altamente exaltado. Padre, gracias, muchas gracias, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, tu Hijo amado. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. La palabra que leemos, amados hermanos, en esta tarde dice que todo aquel que invocare, dice, el nombre del Señor, será salvo. Pero luego dice: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Ciertamente pues no se puede poner nuestra confianza en algo que pues no hemos creído. Y luego dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pero después dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Gloria a Jesús. Predicar el evangelio de Dios, predicar el evangelio del Señor es un mandato, es un privilegio, es una bendición. Predicar el evangelio del Señor, predicar el evangelio de Cristo. Y el apóstol, cuando escribe esto, añade y dice: cuán hermosos, dice, son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Es una bendición, amado hermano, predicar el evangelio del Señor. Yo creo que todo hombre de Dios, toda mujer de Dios que predica el evangelio, que dice, lo vemos como un mandato, porque es un mandato de Dios. Dice: id y predicad a todas las naciones, id y haced discípulos. Ese es el mandato del Señor, y le decía, es una bendición. Pero todo esto, aparte de ser un privilegio, de ser un mandato, de ser una bendición, hay una satisfacción, amado hermano, hay un gozo. Hay un gozo, y el Señor Jesús lo decía cuando se encontró con aquella mujer samaritana. El pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 4, nos dice que los discípulos se habían ido a comprar comida y que él se encontraba solo sentado en ese pozo
pues descansando, yo creo que en un sol bien dado. Y ahí fue cuando llegó esta mujer, y cuando llega esta mujer y le empieza a hablar el mensaje de Dios, le empieza a hablar el reino de los cielos, llegan los discípulos y le ofrecen de comer y le dicen, maestro, come. Y él les dice, yo tengo otra comida que comer. Y él dice, mi satisfacción, mi comida, mi deseo es que yo haga la voluntad del Padre, dice, y que termine su obra. Y todo hombre de Dios, amado hermano, todo predicador que predica la palabra del Señor, el deseo de él o el deseo de ella es que las almas se salven. Es que cuando predicas el Evangelio, tu deseo como hombre de Dios y como mujer de Dios es que tú quieres ver frutos. Es que tú quieres ver que la gente que recibe el Evangelio llegue al conocimiento de Dios, llegue a recibir a Cristo en su corazón como su Salvador personal, pero no nada más eso, sino que el deseo de este hombre de Dios es ver vidas cambiadas, es ver vidas transformadas, es ver vidas impactadas por este Dios del que habla la Biblia. Ese es el deseo de todo predicador. Y hay veces, amado hermano, no es así. Vemos una parte, pero también vemos la otra. Porque, mira, por ejemplo, cuando el Señor Jesús envía a sus discípulos, a los 12, incluido Judas, dice la Escritura que les dio poder y autoridad. Y les dijo, vayan, y los envió a predicar. Sanen enfermos, limpien leprosos, anuncien el reino de Dios, y lo hicieron. Esto es en Lucas 9. Pero en el capítulo 10, verso 17, nos dice la Escritura que envió a otros 70, a donde él tenía que ir, pero como él dijo, a la verdad la mies es mucha. O sea, el trabajo es mucho que yo tengo que hacer y no me doy tiempo para ir para acá, para ir a esta aldea, para ir a esta ciudad, porque él iba caminando, amado hermano. Él no había un automóvil que llevara al Hijo de Dios, al hombre, al Hijo del Hombre, como él se hacía llamar. Él se iba caminando. Entonces es cuando él ve mucho trabajo y le dice, toma 70 hombres y dice la Escritura, y los envió de 2 en 2. Y les dice lo mismo, vayan y anuncien el reino de Dios. Anuncien el reino de los cielos. La Escritura nos dice que cuando los 12 discípulos fueron enviados por él a predicar el Evangelio, vieron resultados. Cuando él envía a los 70, dice la Escritura, el libro de Lucas nos dice que ellos regresaron con un gozo, con una satisfacción, porque decían, Señor, hemos visto el poder de Dios. Señor, hemos visto maravillas del cielo. Y le decía yo, ese es el deseo de todo hombre de Dios, de toda mujer que predica el Evangelio, de todo evangelista. Porque aquí hablamos de ministerios, de todo evangelista, hermano, que hace una campaña y su deseo es que las almas se salven. Pero no nada más que las almas se salven, sino que esas almas lleven un crecimiento espiritual, que se ocupen de su salvación, que sigan los años, amado hermano, y esa gente que una vez aceptó a Cristo tenga un crecimiento espiritual, que no siempre le estén predicando salvación, 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 porque nunca es salvo, sino que vaya avanzando. Hay uno de los pasajes que el apóstol Pablo habla y dice, les quise dar comida más fuerte, les quise dar alimento sólido, pero ustedes no eran capaces todavía, sino que yo les tenía que hablar, dice, les tenía que hablar de salvación, porque ustedes todavía no habían comprendido lo que era la salvación. Cuando dice, les tuve que
que hablar con leche espiritual. Les tuve que dar de comer leche espiritual y no vianda, porque no podían digerirla. A esto nos referimos. Todo hombre de Dios, toda mujer de Dios, todo pastor, todo evangelista, todo aquel que predica la palabra, amado hermano, su gozo y su deseo es ver resultados. El Señor Jesús envía a 12 discípulos y vieron resultados. Amén. Pero luego envía a 70 hombres. Ya no eran los discípulos, eran otros hombres. Y también ellos vieron resultados. Ellos venían con gozo, ellos venían contentos, diciendo, de veras que el evangelio que nosotros predicamos es verdad, es real. Pero yo me encuentro ahora con el libro de Isaías y se lo quiero leer. Isaías capítulo 6. Dios le habla a este profeta. El profeta Isaías es un profeta de un tamaño grande, profeta de Dios. Pero mire, cuando el profeta Isaías ve la visión que Dios le muestra y él dice que ve al Señor sentado en su trono alto y sublime. Y después de todo lo que él ve, el verso 8 dice: después oí la voz del Señor que decía, oiga, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Está diciendo Dios. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Este es otro hombre enviado, amado hermano. Así como leíamos en Romanos que dice, ¿quién predicará si no fueren enviados? ¿Cómo va a creer la gente si no hay quien les predique? Pero luego dice, ¿cómo predicarán si nadie los ha enviado? Pero aquí está un hombre. Mire, Dios envió a los 12 discípulos, Dios envió a los 70 y Dios está enviando al profeta. Y dice el Señor, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y contesta el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí. Pero dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis. Ved por cierto, mas no comprendéis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Estos le están diciendo, amado hermano, a un hombre que están enviando, a un profeta. Le están dando esta palabra. A un profeta se le está diciendo esto. Mira Isaías. Tú me dices, heme aquí. Envíame a mí. Pero yo te hago saber que a la gente que tú le vas a ir a predicar está llena de incredulidad. Esta gente, Israel, porque esa es la gente que le iba a predicar, me refiero a Israel, dice el Señor, a la gente que tú le vas a ir a predicar tiene un total rechazo hacia mí y hacia el reino de Dios. Y el pueblo al que tú le vas a predicar, dice, es un pueblo que ha endurecido su corazón, es un pueblo que escuchando no oye ni mirando no entiende. Es un pueblo al cual dice sus ojos están cerrados y sus oídos igual. Y su corazón no entiende. Y ellos no van a comprender lo que tú le vas a predicar. Pero tú estás diciendo, heme aquí, envíame a mí. Amado hermano, esto en verdad que es frustrante. Esto un predicador no se lo espera. Un evangelista tampoco. Si a un evangelista le dicen, ven a hacer una campaña de 4,000 gentes, pero ¿sabe qué? Ninguna se va a salvar. Dice, no voy. Yo no voy a ir a perder mi tiempo. Ni el viaje, si es de otra ciudad. Quiero ir a lo seguro. Pero al profeta se le está diciendo, lo están enviando. Y lo está enviando Dios. Y le está diciendo, hay un total rechazo hacia mí, Isaías.
Esta gente no me quiere escuchar. Esta gente no me quiere entender. ¿Estás dispuesto a ir? Dios está diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? Y él, escuchando esta palabra, él dice, Señor, envíame a mí. Yo voy. Isaías, no importa que este pueblo no entienda. Lo único que el profeta dice, Señor, ¿hasta cuándo? Él pregunta, ¿hasta cuándo? Y lo único que le contestan al profeta Isaías, le dicen, hasta que este pueblo quede como un tronco. O sea, esto estaba difícil, hermano. Esto es desanimador, desalentador para todo predicador, para toda mujer, para todo pastor, amado hermano, que predica en un pueblo y no ve avance y no ve crecimiento. Esto es contradictorio. Esto es, llega un momento en que dices, bueno, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo las cosas mal, Señor, dime qué está pasando. Pero el profeta Isaías no estaba haciendo nada malo. A él se lo dijeron antes, desde el momento en que lo llaman, porque en el capítulo 6 es el llamamiento del profeta. Antes no se le había llamado, pero aquí Dios lo llama. Lo limpia, lo santifica y luego le dice, tú vas a ir. Le dicen a este profeta, le dicen, el mensaje que tú vas a dar, no creas que va a haber arrepentimiento, Esta gente no se va a arrepentir, al contrario, con el mensaje que tú vas a dar, esta gente se va a endurecer más su corazón. Eso le están diciendo, el endurecimiento de corazón sería aún mayor, más grande. Pero él lo único que pregunta y dice, está bien, Señor, ¿hasta cuándo? Y lo único que le dicen a este hombre, hasta que esta ciudad quede como un tronco. Yo le decía, esto hay veces es desanimante para todo predicador porque siempre nos gusta ver el resultado, siempre nos gusta ver fruto, siempre queremos ver que las almas sean salvas, que Dios haga milagros, maravillas, lo que Él dice aquí, pero qué difícil es cuando te dicen tú simplemente haz lo que tienes que hacer. Tú simplemente obedece. Y eso es lo que hizo el profeta. Al profeta se le dijo, tú predica. Que este pueblo es duro, pero yo no te estoy enviando a que tú veas la gloria de Dios. Tú vas a decir lo que yo te diga y tú vas a hablar solamente lo que tú escuches. No vas a hablar otra cosa. Y este hombre se dedicó a cumplir con este mandato. Estaba difícil, hermano. Estaba difícil esto, pero este pasaje se sigue recordando y ahorita lo vamos a ver. Se sigue hablando porque la voz, la boca de un profeta tiene eco y se sigue hablando hasta en el Nuevo Testamento. Este profeta dice esta palabra porque esta profecía que él habla, hermano, es porque Dios se la dio. Y Dios le dice, ok, Jeremías, tú vas a ir a predicar a este pueblo, pero aquí no va a haber resultado. Aquí no vas a ver que el pueblo de Israel va a entender y va a escuchar. No, al contrario. No oyen, no entienden, el corazón está duro, el mensaje que tú vas a dar, no creas que van a venir las almas y se van a arrepentir y van a decir, oh sí, ya dejamos los dioses falsos y nos vamos a invocar el nombre de Dios. No va a pasar eso, Jeremías. Pero lo admiro, él siguió predicando y fue un hombre grande en la mano de Dios. Porque es un profeta mayor. ¿Qué más me dice la escritura, amado hermano? Me dice, amado hermano, en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 13. El capítulo 13 del Evangelio de Mateo, miren el verso 13. El Señor Jesús comienza a hablar por parábolas. Y los discípulos le preguntan,
¿por qué tú les hablas por parábolas a la gente? Porque una parábola es una semejanza. Y siempre que él decía una palabra, él decía, el reino de los cielos es semejante a esto, a esto, a esto, a esto, y comenzaba a enseñar. Entonces, aparte, acababa de dar la parábola del sembrador. Y le preguntan los discípulos, ¿por qué a la gente tú les hablas por parábolas? La respuesta que el Señor da, mire el verso 13 lo que dice. Por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. ¿Sabe quién está predicando aquí? Jesús. Dios mismo. Emmanuel. Dios con nosotros. Y también Él se encontró con este tipo de situaciones. Hay gente que sí quiso, pero la mayoría de la gente no aceptó. Y esto se le fue dicho al profeta Isaías. Hay un total rechazo hacia mí. Jesús venía predicando el mismo Dios que predicó Isaías. Y él dice, por eso uso las parábolas. Porque el Señor era Dios, porque el Señor conocía a la gente y Él sabía por qué causa le seguían. Y a esa gente Él les hablaba por parábolas porque dice, oyendo no oyen, viendo no ven, no entienden, no se perciben. Dice, porque su corazón está bien endurecido. Pero el Señor Jesús siguió predicando. Pero luego les dice a ellos, pero bienaventurados nuestros ojos, porque ustedes ven, y vuestros oídos, porque ustedes oyen. Bienaventurado, amado hermano, somos nosotros la iglesia, porque en su momento nosotros entendimos, nosotros comprendimos el amor de Dios hacia nosotros. Gracias al Señor que nos hizo entender, que nos hizo escuchar, que nos hizo ver, que nos abrió el corazón. Gracias a Él. Pero esto es para la gente que no quiere entender. Esto es para la gente que no oye la voz del Señor. Amado hermano, el profeta Isaías lo vivió. Señor Jesús también. Ahora, esto trae secuencia desde el Antiguo Testamento. El profeta Jeremías siguió después del profeta Isaías y siguió predicando lo mismo. A diferencia que el profeta Isaías jamás dice aquí la Biblia que haya expresado una contradicción o alguna queja, y el profeta Jeremías sí lo hizo. Él siempre él expresaba sus sentimientos, amado hermano. Esto es fatal, le digo, porque tú predicas si tú quieres ver fruto. Tú predicas si tú quieres ver que la gente reciba de Dios. Porque si no, como dijo el apóstol Pablo, creemos que estamos golpeando al aire. Pero cuando somos enviados, no importa que tú no veas fruto. Porque leíamos en Romanos y decía, ¿cómo predicarán si Dios no lo ha enviado? Pero si Dios a ti te ha enviado, pero si Dios a mí me ha enviado, eso no significa que yo vaya a ver fruto siempre. Porque el que da el fruto es el Señor. Mire, cuando envían a Isaías a predicar, le dijeron cómo iba a estar la situación, le abrieron el panorama y le dijeron, mira, a la gente que tú le vas a predicar, no va a haber arrepentimiento, va a haber un rechazo total, el corazón está endurecido, pero no importa, Isaías. Tú simplemente haz lo que tiene que hacer, y todo hombre y toda mujer de Dios tiene que hacer únicamente lo que tiene que hacer. Predicar, hablar del amor de Dios, que quien va a dar el fruto
es el Señor. Él decide cuándo lo hace y Él decide cuándo dice, no quiero hacer nada todavía, hasta que Él les diga. Pero nuestro deber es seguir predicando. Pero aquí la palabra del Señor, amado hermano, aquí está predicando el Señor Jesús. Y se está encontrando con este tipo de gente. Y Él recuerda la palabra que fue dada por un profeta en el Antiguo Testamento muchos años, muchísimos años atrás. Tan solo de Malaquías a Mateo hay un espacio innumerable de años. Se conoce como el silencio de Dios. ¿Y por qué se conoce como el silencio de Dios? Porque la gente no hacía nada bueno. Y cuando la gente no hay nada bueno, mi hermano, no hay palabra de Dios. La Biblia dice que en el tiempo de Samuel, cuando estaba el sacerdote Elí, dice, no había revelación, no había visión, había un silencio de Dios. ¿Por qué? Porque la gente no quería escuchar a Dios. Y así estaba. De Malaquías a Mateo, la gente no quería escuchar a Dios. Viene el Señor Jesús y está hablando aquí y está enseñando y les está hablando por parábolas. ¿Por qué? Porque no querían escuchar, porque no creían el evangelio, porque lo conocían a Él. Había muchas ideas y no aceptaban el evangelio que el Señor les traía. El Señor Jesús también pasó esto. Gente que sí aceptó, más gente que tomó un rechazo total al evangelio del Señor. Vamos a ver otro pasaje del Señor. Mire, está en el evangelio de Juan. El evangelio de Juan, capítulo 12. Dice así el verso 37. Atrasito dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Incredulidad. Había hecho señales el Señor Jesús. ¿Qué sanidades no hizo? Milagros sorprendentes, amado hermano. Los muertos resucitaban. Y dice, había hecho tantas señales delante de ellos. Ellos lo vieron, los judíos, y no creían en Él. No creían. Y es por eso donde el Señor les vuelve a recordar esta palabra que habló un profeta. Y les dice, bien habló el profeta Isaías, dice, cuando dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de Él. El verso 42 dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Mire, había gente que no creían en Él, y los que creían, por miedo a los religiosos, por temor a los religiosos, no seguían al Señor. ¿Por qué? Porque amaban más este mundo. Este mundo, porque dice, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Cuando amamos más este mundo, amado hermano, ya no estuvo bueno el asunto. Mire, cuando tú dices, ay, se me antoja alguna comida que a ti te guste, y tú dices, mañana, tuve el antojo, y mañana, ¿tú estás complaciendo a quién? ¿A tu deseo? ¿A tu estómago?
y a nuestra carne. ¿Y por qué no complacemos al Señor? Así como nos complacemos nosotros. Nosotros nos complacemos cuando decimos, quiero un helado y me lo compro. Quiero una coca y voy por ella. Es un refresco. Algo que dices tú, ay, se me antojó, lo quiero probar, lo quiero saborear, es que me gusta. Eso le gusta a esto. Pero vamos a hacer algo que le gusta a Dios. Mira, esta gente amaba más este mundo. Amaba más este mundo. Cuando nosotros, amado hermano, cuando tú haces un ayuno para Dios, tú le estás diciendo a tu estómago, tú no te gobiernas. Es cierto que cuando quieres algo, bueno, yo lo compro, pero cuando es ayunar, es que vamos a ayunar. Cuando es que vamos a meternos con el Señor, vamos a hacerlo. Es que vamos a orar, es que vamos a leer la palabra del Señor, es que lo vamos a hacer. Nos vamos a apartar para Él, amado hermano. Esta gente, aunque creían en Él, aunque creían en Jesús, dice, pero amaron más este mundo. Entonces, no hay que amar este mundo, hermano, porque este mundo es corto. El tiempo aquí es tan apresurado. El tiempo aquí es muy, así se esfuma, dice la Escritura. Es como una neblina, dice, es como un sueño que pronto pasa. No hay que habituarnos a este mundo. Hay que vivir para el Señor. Porque de Él viene la vida. De Él viene la salud que tienes. No te has enfermado gracias al Señor. No porque te has puesto el cubreboca, no porque has usado el gel antibacterial y has tenido todos los cuidados que se anuncian. No es por eso, es porque la mano de Dios ha estado contigo, te ha guardado, te ha defendido de todo lo malo. Como dice su palabra, caerán acá 1000 y por acá 10,000, pero a ti te guarda Jehová, pero a ti te protege el Señor. Entonces, amado hermano, cuando ponemos nuestra mirada solamente en Él, es que para Él es la gloria. No debemos de poner la mirada aquí en la tierra, amado hermano, porque aquí todo se va a quedar. Aquí todo va a perecer cuando Él venga. Cuando Jesús aparezca, cuando el Rey eterno venga por su pueblo, todo va a acabar. Esta gente, amado hermano, dice, amaba más la gloria de aquí. Y por eso no siguieron al Señor. Que a nosotros no nos pase eso. Que nosotros, hermano, no amemos nada de lo que hay aquí. Que tienes una casa, alábale. Que tienes un auto para conducir, bendice a Jehová porque Él te lo ha dado. Nada más. Sirve para algo. No sirve para esta vida nada más, pero para la eternidad nos sirve amar a Dios con todo nuestro corazón. Y esto es lo que el Señor Jesús, hermanos, se encuentra con este pueblo de los judíos, un total rechazo. Y Él vuelve a tomar la palabra del profeta Isaías. Viendo no ven, escuchando no oyen. Y su corazón está totalmente hecho un hierro, una piedra, hay una barrera, ponen un límite y no abren su corazón para escuchar la palabra del Señor. Pero hay otro hombre de Dios grande, amado hermano, grande, que yo encuentro en la Escritura aquí, Hechos, capítulo 28, verso 24. Con esto terminamos. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. El apóstol Pablo llega a Roma. Llega a Roma. Y cuando él llega a Roma, él comienza a hablar lo que él llevaba. Él comienza a hablar de quien se le apareció en el camino a Damasco y comienza a dar su testimonio y comienza a hablar y comienza a decir el evangelio de Cristo, comienza a dar la buena nueva porque dice Romanos, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Él comienza a hablar el evangelio del Señor, pero dice el verso 24, dice algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo, esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles lo mismo.
De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Pero luego dice el verso 28, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Gloria a Jesús. Al apóstol Pablo también le sucedió, hermano. Hay gente en tu caminar cristiano, amado hermano, hay gente que sí va a aceptar el evangelio del Señor y que lo va a recibir, pero te vas a encontrar con gente, así como aquí, que no quiere oír nada, que se molesta, que te va a decir, a mí no me hable de eso. Si usted es su onda de usted, pero a mí déjemelo con lo que yo tengo. Hay gente que dice, esto me enseñaron mis padres, aquí nací y aquí muero. O sea, hay un endurecimiento total. Déjalo, no te preocupes. Tú simplemente cumple la palabra que Dios ha puesto en ti, nada más. El que te va a escuchar, gloria a Dios. El que no te quiere escuchar, pues que no te escuche. Pero tú sigue adelante. Porque yo le decía cuando iniciábamos, esto para todo predicador hay veces es frustrante. Porque todos queremos ver resultados. Los 12 discípulos cuando los enviaron vieron resultados. Los 70 cuando los enviaron vieron resultados. Pero aquí vemos, amado hermano, de 3 hombres grandes en la mano de Dios. Que vieron cosas positivas, pero también la mayoría no quiso. Rechazaron al Señor Jesús, el mismo Jesús predicando, el maestro ejemplar, el mejor de los predicadores, amado hermano, que pudo tener Judas, y no entendió. El profeta Isaías, amado hermano, que en su ministerio a lo mejor ni una alma entregó para el Señor, pero él predicó. ¿Y qué predicó? Lo que Dios le dijo que dijera. Y Dios le dijo, tú no te preocupes, que si no se arrepienten, tú estás libre de culpa. Cada quien, amado hermano, vamos a responder por lo que hemos oído, por la palabra que hemos escuchado. A mí me van a juzgar por la palabra que yo he escuchado, amado hermano. Y así a cada quien. Si a mí me dijeron, haz esto, pero yo no lo hice, por esa palabra me van a juzgar a mí, porque yo la escuché. Entonces el profeta Isaías no tenía problema. Por eso nunca vemos que él dice, pero Señor, ¿por qué tú me envías a hablarle a esta gente tan dura? Porque el Señor le hubiese dicho, yo te dije desde un principio, tú sigue predicando. Tú síguelo haciendo. Tú sigue hablando cuando yo te diga que tú hables. Porque el asunto no es contigo. El asunto es, como dice la Escritura, a donde cae la palabra. Es ahí. Así es que, amado hermano, vamos a seguir predicando la palabra del Señor, porque es un mandato de Dios. Primero, es una bendición, es un privilegio, pero es un gozo cuando vemos fruto. Cuando no vemos fruto, no te turbes, no te preocupes, que si no hay fruto, Él sabe por qué. Y si encontramos fruto, gloria a Dios, alabado su nombre, pero seguiremos predicando, siempre. Gloria a Jesús. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor en esta tarde por esta palabra que Él nos comparte, amado hermano. El apóstol Pablo llegó a Roma y no lo escucharon, pero él dijo, esta palabra es para los gentiles. Y ellos sí van a escuchar, ellos sí van a creer. Esos gentiles es usted y soy yo. Gloria a Jesús. Vamos a darle gracias a Dios, mi amado Dios, te damos gracias. Señor Jesús, bendecimos tu nombre. Padre eterno, te damos gloria, gloria, mi Dios, a ti. Alabanza, Señor, alabanza y adoración, Señor, en tu santo trono. Oh Dios mío, oh Señor eterno, gracias Cristo. Oh mi amado Jesús, gracias, gracias Dios del cielo. Gracias Padre eterno, muchas gracias Señor por la oportunidad
oportunidad, Señor, que tú nos das, por el privilegio, por el gozo, por el deleite, Señor, de hablar tu palabra. Pero no es asunto nuestro, Señor, oh Dios, es asunto tuyo, Señor Jesús, el ver tu gloria, el ver la grandeza, el ver maravillas, el ver señales, Señor. Ese es mi Dios. Todo esto está en tu mano. Nuestro deber, Señor, simplemente es hablar tu palabra. Simplemente es, oh Dios, como dice tu palabra, llevar la buena nueva, que de lo demás, Señor, tú te encargas. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te honramos, amado Rey, exaltamos tu nombre, poderoso Jesús. Gracias por cada hijo tuyo, por cada hija tuya, Señor, oh Dios, que se prepara, que está en la lista, Señor, amado hermano, amado Dios, de aquellos, Señor, oh Dios, que quieren ir y predicar tu palabra. En verdad, como dice tu palabra, Señor, la mies es mucha, pero los obreros, Señor, son pocos, Señor. Pero esos que hay, los que están formados en esa línea, Señor, esos hombres y esas mujeres tuyas, Señor, que cumplan el propósito tuyo, Señor, de ir y predicar el evangelio. No importa que no veamos fruto, Señor, porque el fruto eres tú quien lo da, amado Dios, y tú decides en qué tiempo y en qué momento, mi amado Rey. Gracias, gracias, Señor, te damos gloria, honra, Señor eterno, a ti, alabanza y adoración, Jesús. Gracias, mi amado Rey. Muchas gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres real en cada vida y en cada corazón, mi Rey. Gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Que Dios le bendiga, amado hermano. Que Dios le guarde y sigamos buscando al Señor ahí en su casa y en su hogar. Siga platicando con Dios, siga orando si es posible, y el Espíritu Santo le dice: dame un ayuno. Él se lo va a hacer sentir a usted y le va a saciar su estómago, y usted se va a ver fortalecido para entrar en esa comunión con Él. Dios le bendiga.